Buenos días, bienvenidos a este video sobre las estructuras de árboles en el área de sistema operativo. Mi nombre es Juan Contreras, estudiante de TCU en informática. En el siguiente video lo que veremos es la definición de la estructura del árbol, los tipos de árboles que se encuentran y un ejemplo visual de cómo se hace el diagrama, cómo se desarrolla y unos ejemplos prácticos de cómo hay que hacer cierto diagrama para separarlos. La definición de estructura de un árbol. Los árboles son un tipo de estructura de datos en la que los elementos están organizados de forma jerárquica. En la cima de todo se encuentra el principal. Un ejemplo puede ser el computador. El principal es el computador. Donde cada nodo representa un elemento o conexión entre ellos que representan las relaciones que están de la estructura. Un ejemplo, pues, como lo estoy diciendo, el computador. El computador es la base principal, es la más jerárquica. Y va bajando en el que se puede encontrar el software, el hardware, y de ellos se van a hacer varias ramas o raíces donde se van a hacer los nodos hijos. Fundamentalmente en la informática se utilizan para representar los datos jerárquicos, realizar búsquedas eficientes y organizar la información de manera estructurada. Tipos de árboles. Entre los tipos de árboles que vamos a hablar a continuación son los árboles binarios, árboles B, árboles tries, árboles heaps y árboles de expansión. Árboles binarios o árbol de búsqueda binaria es cuando cada nodo tiene como máximo dos hijos con valores menores a la izquierda y mayores a la derecha. El ejemplo está en la imagen donde se puede ver un tipo de árbol binario de búsqueda. Árbol ABL, un árbol binario de búsqueda autoequilibrado que mantiene un balance de la altura con sus subárboles, o sea, con su mayoría de nodos. Árbol rojo-negro, otro tipo de árbol binario de búsqueda autoequilibrado con reglas adicionales para mantener un balance, donde todo lo rojo va para un lado, todo lo negro va para el otro. O su variante, todo lo que es referente a una cosa está dirigida únicamente al lado derecho y referente a otra cosa a su lado izquierdo. Árbol B es un árbol de búsqueda autoequilibrado con nodos que pueden tener múltiples hijos, principalmente utilizados en base de datos. Similar al árbol B está el árbol B+, pero con todas las claves de búsqueda almacenadas en las hojas, facilitando las búsquedas secuenciales. Esto se puede considerar como si fuera un Excel, un ejemplo, donde ya está en una tabla, ya está organizada en una tabla todos los datos y en el árbol B+ nada más utiliza la formación del B, pero la facilitándola para el usuario. Un árbol trie es utilizado principalmente en aplicaciones de palabras o cadenas de texto, como diccionarios o autocomplementando dichas palabras, dicha información. Un árbol sufix es una variante del trie, solamente que este almacena los sufijos en una cadena, en vez de guardar completamente la palabra, la cadena en sí, no tiene como un autoalmacenamiento, sino es una variante donde solo almacena ciertas palabras, ciertas acciones en una cadena. Árbol heap binario es un árbol completo donde cada uno de los nodos cumple con la propiedad del heap. El nodo padre es siempre mayor o menor que sus hijos. Un árbol Fibonacci heap es un tipo de heap especial que permite la unión entre dos heaps en tiempo constante. Árbol de expansión mínima o MST es un árbol de un grafo que conecta todos los nodos con el menor costo total de bordes. Un ejemplo visual simple de un diagrama de árbol puede ser una computadora. Una computadora, ¿cómo se divide? En hardware y software. Dicho hardware está subdividido en varios nodos que pueden ser el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, el cual se vuelve a dividir en dos nodos que pueden ser
el disco duro, el HDD o la unidad de estado sólido, el SSD. Aquí te pueden incluir dentro del SSD varios distintos tipos de disco duros, como el NV2 o los SNV2, que son el NV2 normal, pero más pequeño para ciertas laptops. Está la tarjeta madre, la tarjeta gráfica, la GPU, o los periféricos que se dividen en teclado, ratón, monitor e impresora. Mientras que en el otro lado es el software, que en dicho software está dividido por sistema operativo, puede ser Windows, puede ser Mac, puede ser Linux, o aplicaciones, como puede ser la ofimática, ejemplos como Microsoft Office, navegadores como Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, entre otros, programas de edición como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Filmora, etc. Y videojuegos o plataformas de videojuegos como Steam, Epic Games, GOG, entre otros. Un ejemplo práctico de cómo presentar un diagrama de árbol puede ser un ejemplo hardware versus software. Hay que describir las diferencias principales entre hardware y software, dando un ejemplo de cada uno y explicar cómo interactúan entre sí con una computadora. En la siguiente imagen podemos ver que el diagrama está dividido entre hardware y software, el cual el hardware se subdivide en varias categorías, como procesador, que es el CPU, el que procesa, valga la redundancia, el computador, el que ayuda a trabajar a los periféricos, los accesorios que tenga la computadora, junto a una memoria RAM, disco duro, etcétera. La memoria RAM, que es el encargado de que inicie correctamente la computadora y almacene los datos para inicios futuros. El almacenamiento, que mientras más almacenamiento, menos se va a esforzar el procesador en encontrar todos los archivos, que se dividen en disco duro sólido y en disco duro normal. La diferencia es que el normal ya es obsoleto, ya solo se utiliza sobre todo para almacenar y ya está. Mientras que el estado sólido es recomendable para el sistema operativo, para que inicie mucho más rápido. Está la tarjeta madre, que es la encargada junto al procesador de distribuir correctamente la información hacia todo el equipo y poder trabajar en conjunto. La tarjeta gráfica o la GPU, que normalmente se utiliza en el apartado gamer o el apartado de audiovisuales para la ayuda junto al procesador de ejecutar tareas más pesadas, como ejecutar un juego con los gráficos, los parámetros gráficos altos o procesar una propia película. También son utilizados para la minería de criptomonedas. Y los periféricos, que se dividen en el teclado, en el ratón, monitor, impresora, los cuales pues teclados para poderla escribir dentro de la computadora, el ratón para moverse con el mouse, el monitor para tener un visual de la computadora y la impresora para imprimir los documentos. Mientras que el otro lado está en el software, el cual está dividido en tres. Está dividido en sistema operativo, el cual son Windows, Mac y Linux. Windows es el más conocido. El más conocido, Mac OS, que solo funciona en equipos de Apple. Y Linux, que al ser de código abierto puede servir en cualquier computadora, no importa de qué marca, de qué debe ser. Y de las aplicaciones están la ofimática como Microsoft Office, LibreOffice, etc. Navegadores como Google Chrome, Firefox, entre otros. Edición, que están Photoshop, Illustrator. Y juegos. Y juegos que son los propios juegos, los programas para jugar. Y las utilidades, que las utilidades en sí no está subdividida porque se abarca todo lo que es la computadora, todo el software de la computadora, en el cual está la defragmentación de disco, está los propios programas de explorador de archivos y etcétera. Otro ejemplo de un diagrama de flujos es de sistemas operativos. Vamos a dividir, en la imagen está dividido en tres sistemas operativos que son los principales: Windows, Mac y Linux. ¿Cuáles son sus diferencias o cuáles son las diferencias? Según el enunciado dice, elegir un sistema operativo, se eligió los tres en este caso, y escribir o representar cuáles son las características principales de ellos. Entonces,
Por el lado del Windows, sus características principales son que tiene una interfaz gráfica para el usuario muy intuitiva, una compatibilidad de software comercial. Cualquier producto está desarrollado para Windows primeramente, antes que otro. Soporte para drivers extensos como las tarjetas de video y etcétera. Y aplicaciones que puede soportar por ser dicho sistema, aparte de gran parte de todo el lado informático, está especificado como Microsoft Office, Adobe Suite y juegos como la plataforma de Steam y navegadores. Mac OS, característica principal es que es una interfaz muy intuitiva, integración de dispositivos Apple, o sea, solo esos dispositivos pueden funcionar, seguridad y privacidad, y entre las aplicaciones que soportan son Final Cut Pro, Logic Pro, Microsoft Office o su variante, y el explorador recomendado por Apple es Safari. Linux, al ser de código abierto, que es su característica principal, es personalizable. Es altamente personalizable, de código abierto y variedad de distribución, como Ubuntu, Fedora, etc. Y las aplicaciones que soportan normalmente son de libre uso, como LibreOffice, GIMP, navegadores como Firefox o Google Chrome, y tiene especial para software de desarrollo como Eclipse, Visual Studio Code, entre otros.